Este es un maravilloso tiempo, hermanos, en el que nos encontramos, porque en una época de oscuridad tan profunda como en la que se encuentra nuestra sociedad, es cuando más puede brillar en toda la plenitud de su luz y de su gloria nuestro Señor Jesucristo. Él se nos ha presentado al Señor en este evangelio que hace poco iniciamos, el evangelio de Juan, como el verbo, como la palabra viva. Así que Él es el verbo, ¿cierto? Él nos ha sido presentado también como la vida. Jesús es la vida y se nos ha presentado en estos primeros versos como la luz, porque Jesús es la completa y perfecta gloria de Dios y Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y a partir del quinto versículo comenzamos a explicar ese concepto de la luz, llegando hasta el verso 13 y así mirar la naturaleza de un verdadero ministerio cristiano, la naturaleza de un verdadero testimonio, la última vez. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio a partir del verso 14. Entonces, permítanme leerles y ustedes acompañando allá la lectura, por supuesto, la porción que se encuentra entre el verso 14 y el 18, donde dice del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 al 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces, lo que vemos de primera mano en esta sección es la gloria del Dios Jesucristo. Es la gloria de la palabra encarnada, que por supuesto sigue en ese contexto de Dios hecho hombre, para mostrarnos en la mañana de hoy tres expresiones de la realidad de la encarnación, con el fin de que el mensaje en el día de hoy lleve a todo creyente a entender la perspectiva verdadera de Jesús como divino y humano en señal de su salvación. Hermanos, durante sus primeros 5 siglos de existencia, la iglesia primitiva defendió la doctrina verdadera de la encarnación. Durante ese tiempo se plantearon, se examinaron y se rechazaron muchas enseñanzas erróneas sobre la unión hipostática, es decir, la unión en Cristo de las dos naturalezas, la humana y la divina. Por ejemplo, algunos argumentaban que Jesús no tenía un espíritu humano, sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo humano. Otros argumentaban que el Espíritu Divino de Cristo entró en el Jesús hombre en su bautismo y lo dejó antes de su crucifixión. Otra perspectiva falsa sostenida por algunos era que Jesús fue un ser creado y por lo tanto inferior a Dios el Padre. Había además otros que veían en Jesucristo a dos personas separadas, una humana y otra divina. Y de acuerdo con esa enseñanza, Jesús era un hombre en quien Dios habitaba. Pero todas esas perspectivas, al igual que otras, erraron fatalmente y afuera, negando la completa divinidad de Jesucristo o su completa humanidad. Y la iglesia verdadera las rechazó todas a favor de una perspectiva bíblica de Jesús como el Dios hombre. El concilio de Calcedonia
año 451 después de Cristo, declaró oficialmente esa verdad en una de las declaraciones más famosas e importantes de la historia de la Iglesia. Y el hecho de que la Iglesia invisible siempre se haya aferrado necesariamente a la doctrina verdadera de la encarnación y en varias ocasiones haya reconfirmado esa declaración de Calcedonia, no quiere decir que esta doctrina haya dejado de ser atacada, pues aún es un blanco de los falsos maestros, de las sectas y de muchas religiones. De manera que Juan abre su evangelio con 18 versículos que podríamos llamarlo un prólogo, ¿verdad? Así que usted tiene aquí a Juan hablando en términos teológicos y comenzando en el versículo 19, él entra en la parte narrativa en la cual él comienza a contar la historia de la vida de Jesús en el mundo y entre las afirmaciones que Jesús hace, las obras que él hace y los milagros que él lleva a cabo, Juan nos da la historia maravillosa hasta la cruz y la resurrección. Pero en el prólogo de apertura, él presenta su declaración de tesis. Y la declaración en el prólogo de apertura es que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el creador del universo que se ha vuelto parte de su creación, que Él es el ser puro eterno que se ha vuelto hombre. Ese es el mensaje de Juan, que Jesús no es un hombre creado, que Él es Dios en carne humana. Y eso, queridos amigos, es la doctrina más esencial en la fe cristiana. Ahí está. Y esa es la razón por la que ha habido y continúan habiendo tantas herejías acerca de Jesucristo, acerca de la esencia o la naturaleza o la persona del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la doctrina más importante en la fe cristiana y debe ser conocida, debe ser creída para que haya para usted y para toda persona que cree un escape del infierno y entre al cielo creyendo que Jesús es Dios. La cual es resumida con 4 palabras, ¿verdad? Al principio del verso 14, como vimos, y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la verdad central del cristianismo, ese es el tema del Evangelio de Juan y esa es la convicción que se requiere de cualquier persona para que, como ya dijimos, escape del infierno al entender que aquel verbo fue hecho carne. Ahora, ya hemos aprendido en los primeros 13 versos de apertura que lo que eso está diciendo es que el Dios único, verdadero, eterno, se volvió humano, que el infinito se volvió finito, que el eterno entró al tiempo, que el omnipresente se volvió confinado, o más bien fue confinado al espacio de un cuerpo humano, que el invisible se volvió visible. Y la verdadera iglesia de Jesucristo, hermanos, siempre ha creído eso, siempre ha proclamado eso, siempre ha demandado eso, por lo que cualquier otro concepto de Cristo es inaceptable, es una herejía condenadora. De manera que esta es la única perspectiva, el único concepto de Cristo mediante el cual, repito, alguien puede escapar del infierno y entrar al cielo. Y esta es la razón por la que Juan presenta de una manera tan detallada la deidad de Jesucristo. Y él da su propósito en el capítulo 20, verso 31, al final de su evangelio, cuando dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la única manera de tener vida eterna es creer en Él. Creer en quién es Él y lo que Él ha hecho. Así en su prólogo de apertura, Juan habla de la naturaleza de Jesucristo. Él lo presenta como el verbo, lo que es una metáfora que habla de Cristo como viniendo de Dios, como Dios revelándose a sí mismo, descubriéndose a sí mismo. Por tanto, la teología aquí es profunda. Juan dice que Él ya existía cuando todo eso comenzó, que Él era Dios y al mismo tiempo con Dios, que era distinto de Dios, lo que nos dice que hay un Dios y sin embargo 3 personas. Y para probar eso dice que todas las cosas por Él fueron hechas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es porque Él es
vida. Él tiene vida en sí mismo. Él es creador y el creador, dice el versículo 5, vino a la oscuridad de este mundo como una luz. Y así es como Juan presenta este increíble libro. Así lo introduce. La llegada de la luz, la vida misma de Dios, el mismo verbo de Dios vino al mundo. Ahora, creo que sería apropiado decir, hermanos, que Juan estaba obsesionado de manera legítima con esta gran doctrina esencial. Y de nuevo, los animo a mantener en mente que cuando alguien hable o habla de religión y llega a Jesús, usted debe concentrarse de cuál Jesús es que está hablando. ¿Está hablando del Jesús que es el Dios eterno? ¿Quién es el creador que existió de manera infinita para siempre? ¿O está hablando de algún otro Jesús? Así que Juan está obsesionado con esto. De ahí que en la última década del primer siglo, en los 90, año 90 después de Cristo, él escribió su evangelio y él también escribió 3 epístolas. Y simplemente lo hizo, hermanos, para mostrarles a todos cómo estaba esto tan metido en su corazón. Para verlo, pase a Primera de Juan por un momento, primera carta de Juan. Allí Juan comienza esta pequeña carta donde está identificando las marcas de la verdadera salvación y comienza realmente de una manera muy parecida a como lo hizo en su evangelio, diciendo lo que era desde el principio. Esto es Cristo, quien cuando al principio comenzó, él ya existía porque él es eterno. Ahí usted tiene las palabras paralelas, el verbo eterno, la vida misma, manifestada a sí misma en el mundo. Juan dice, y lo vimos con nuestros propios ojos, y lo oímos y lo tocamos con nuestras manos, y dice en el versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna. Y así continúa por toda su carta, porque él no puede superar esto, hermano. Él no puede superar eso. Juan estaba absolutamente impresionado por el hecho de que él ha oído, él ha visto y ha tocado profundamente el rostro del creador del universo en forma humana. Porque el gozo completo, hermano, solo puede encontrarse en conocerlo a él. Y realmente Juan nunca superó esto. Y ahí está. Esa es la obsesión en sus escritos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, ahí en el versículo 22, él dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Como puede ver, Juan de nuevo regresa a este punto. Si usted distorsiona la realidad de quién es Cristo, usted se va a aislar, usted se va a apartar de Dios. Esto es algo muy serio para Juan. Ahí en el capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo sabe usted cuando alguien es un falso profeta? ¿Cómo sabe usted? Bueno, él dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí Juan es absolutamente claro en afirmar que el concepto de Jesucristo es determinante. Muy determinante. Ahí en el versículo 12 del mismo capítulo dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu
Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En otras palabras, si usted distorsiona la deidad de Jesucristo, no está en el reino de Dios. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es simple. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 4 ahora. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En la segunda carta, ahí en el versículo 7, él dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, mire, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por tanto, todo tiene que ver con Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ahora, con eso en mente, regresemos a Juan, Evangelio de Juan, para reafirmar que no es sorprendente que de todas las doctrinas cristianas que hay, no hay una doctrina que haya sido, hermanos, más atacada y más afrentada que esta, que la verdad con respecto a la encarnación del Señor Jesucristo. Por eso ha habido todo tipo de Jesuses, ¿verdad? Por eso ha habido todo tipo de Cristos ofrecidos al mundo. Y en el futuro se nos advierte que conforme nos acercamos al regreso de Cristo, los falsos Cristos se multiplicarán. Los falsos Jesuses se multiplicarán. Y tendremos que ejercer discernimiento para saber si la gente está hablando del Cristo verdadero. Pues dicho de otra manera, es tan condenador creer en el Jesús equivocado, eso es tan condenador, como lo es no creer en ningún Jesús. Porque creer en el Jesús equivocado lo condena a usted al infierno, como lo condena el creer que usted es salvo por una roca, por decir algo, o creer que usted es salvo por alguna religión animista, etcétera, etcétera. Ya que usted no puede ser salvado al creer en algo equivocado acerca de Cristo, sino que usted debe creer en su deidad y en su humanidad. Y esa es la razón por la que Juan está siendo tan fuerte en este punto. De modo que estos versos que hoy tenemos frente a nosotros son el crescendo, son el clímax. Y aunque algunas veces la palabra carne es usada en un sentido moral, ¿cierto? Como cuando se dice allá las obras de la carne, ¿verdad? Otras veces es usada en un sentido físico y esa es la manera en la que es usada aquí. Entonces, Dios el Verbo Eterno se volvió humano. Eso es lo que significa. Aquí usted tiene al Dios hombre que son unidos en una persona para que nunca vuelvan a ser separados. Sin embargo, nunca son confundidos y nunca mezclados. Es decir, su naturaleza humana no vence su naturaleza divina. Y su naturaleza divina no vence su naturaleza humana, sino que ambas son perfectas, distintas e indivisibles. Y quizás podríamos ilustrar esto diciendo lo siguiente: cuando usted, hermano, cuando usted vea a Cristo en el cielo, Él será exactamente el mismo Dios hombre que lo fue cuando caminó en la tierra.
en la forma post-resurrección del cuerpo, que los discípulos vieron cuando pasaron 40 días con Él. Él es el mismo Cristo, pues Él no se convierte en una especie de neblina flotante en el cielo. No, Señor, como algunas personas dicen, ¿no? O cuentan. Esas personas por ahí en YouTube y en todas las redes sociales diciendo que han hecho viajes falsos al cielo y después inventan cosas. Pero hermanos, Él es exactamente quien es. Él será el mismo que estuvo en la tierra, totalmente hombre, totalmente Dios, de la misma manera que Él caminó en la tierra. Y permítame dar un paso más allá de eso, diciendo que su humanidad no es la humanidad de Adán antes de su caída. La humanidad de Cristo no es la humanidad de Adán antes de la caída. Él no tiene una humanidad precaída. Algunas personas creen eso, que Él es completamente hombre, pero en el sentido de lo que Adán fue antes de la caída. Y eso no es verdad. Él es completamente hombre en el sentido de que Adán fue hombre después de la caída. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Él vivió y Él creció y murió, ¿cierto? Y ese es un factor de una condición caída. Además, si Él no hubiera vivido en la forma del hombre después de la caída, Él no hubiera tenido la capacidad de entender nuestras debilidades y nuestras propensidades a pecar y ser tentado en todo según nuestra semejanza, y no hubiera salido como un sumo sacerdote misericordioso, compasivo. Entonces, Él es verdaderamente humano en el sentido que somos humanos en la esfera poscaída, con una excepción, por supuesto. Jesús es sin pecado. Él no tiene pecado. Él es santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, sin pecado para siempre. Y después Juan dice, y habitó entre nosotros, lo que quiere decir que Él trajo su tienda a nosotros y acampó en nuestro mundo. Durante 33 años, Él vivió en nuestro mundo. Él tomó la forma de un hombre vivo, se volvió uno de nosotros, creció en sabiduría, estatura y en favor con Dios y los hombres. De manera que si usted niega que Jesús vino en la carne, si niega que el Hijo de Dios fue un hombre real, entonces eso es una herejía y usted no conoce a Dios. Porque Dios en forma humana habitó con nosotros. Ahora, ¿cómo supimos que Él era Dios? Bueno, Juan nos da 3 declaraciones muy importantes que están ligadas a 3 palabras, que son evidencias claras y finalmente son expresiones de la realidad de la encarnación, de la realidad de que Jesús es Dios. Y la primera de ellas es que el Cristo encarnado despliega gloria divina. Verso 14. Y vimos su gloria, dice allí. ¿Qué es gloria? ¿Qué es eso de gloria? ¿Qué significa eso? Bueno, para saberlo tiene que regresar al Antiguo Testamento para entender eso realmente. Pero le voy a decir, la gloria de Dios es intrínseca a su naturaleza. La gloria es quien es Él, es la suma de sus atributos. Así que usted puede tomar todos los atributos de Dios y enlistarlos. Eso es la gloria. La gloria es todos los atributos de Dios en complejidad perfecta. Su gloria intrínseca innata son todos sus atributos, pero después también está su gloria manifiesta. Y Él manifiesta su gloria simbólicamente y la manifiesta en la realidad. Permítame explicarle lo que quiero decir. Moisés en Éxodo 33 dice, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y el Señor dice, muy bien, te voy a mostrar mi gloria. Pero tengo que advertirte algo, que no te la puedo mostrar de manera total. No te la puedo mostrar completamente porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Y entonces el Señor dijo, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas,
mas no se verá mi rostro, porque si ves mi gloria plena, serás incinerado en una milésima de segundo. ¿Qué tipo de gloria es esta? ¿Qué es esto? Esta es la naturaleza de Dios. Esta es la esencia de Dios. Esto es el complejo eterno de todo lo que Dios es. Es la manifestación gloriosa de Dios en luz refulgente. Creo que esto es algo de lo que Adán y Eva vieron cuando caminaron y hablaron con Dios en el huerto, ¿cierto? En el paraíso. Pero como Dios es invisible, por eso es llamado repetidamente el Dios invisible. Entonces, ¿qué vieron? Bueno, ellos caminaron con la Shekinah. Ellos caminaron con la presencia de Dios, manifiestan luz hasta cierto punto. Y quizá pudieron haber absorbido más de esa gloria, pudieron haber visto más de esa gloria debido a que no eran personas caídas en ese momento. Adán y Eva en ese momento no eran personas caídas. Pero una vez que cayeron en pecado, tuvieron que ser expulsados porque ya no podían ver su gloria o tener comunión con Él. Entonces, cuando Moisés pidió ver su gloria, Dios dijo que solo le permitiría ver el resplandor, por así decirlo. Dios dijo, te voy a dejar que veas las orillas, o de lo contrario, serás incinerado en el acto. Así que esa es la majestad y la gloria poderosa de Dios que nos destruirían al verlas completas, porque nosotros somos pecadores. Y después, hermanos, la gloria es definida cuando Dios se la mostró en el versículo 19 a Moisés y dijo, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esto quiere decir que delante de ti voy a proclamar mis atributos, voy a mostrar gracia a ti, voy a mostrarte compasión. Y después el verso 5 y 6 del siguiente capítulo, Jehová pasando el Señor delante de él, dice, y el Señor descendió de la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y ahí estaba la luz refulgente y brillante. Luego el Señor comienza a describir su gloria diciendo, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, etcétera. Entonces la gloria de Dios es el complejo de todos sus atributos y algunas veces fue manifiesta en luz refulgente de manera visible en el Antiguo Testamento. Y lo será así en el futuro, hermanos, porque Mateo 24 y Mateo 25 dicen que cuando Jesús regresa en gran gloria, la Shekinah estará de regreso. Y Apocalipsis dice que la gente va a pedirle a las rocas y a los montes que los escondan del rostro de la gloria de Dios, que el cielo se va a oscurecer, que la luna y el sol no darán su luz, pero en la oscuridad vendrá esa presencia Shekinah refulgente de Jesucristo. Entonces, eso había sucedido en el pasado, ¿verdad? Y en el futuro sucederá de nuevo. Pero mientras tanto, la gloria viene a la tierra en Jesús. Y en una ocasión Mateo y Lucas, que lo registran, subieron con Jesús al monte Pedro, Jacobo y Juan, ¿recuerdan? Y el Señor se quitó, por así decirlo, por un momento su carne. Él se quitó su carne. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron su gloria. Y fue algo que los cegó tanto que cayeron como hombres muertos bajo el asombro, bajo el mero asombro. Y la fuerza de esta luz refulgente estaba velada hasta cierto punto porque ya como usted sabe, los habría quemado. Y Pedro escribe, cuando estuvimos en el Monte Santo vimos su gloria. Y Juan dice lo mismo, vimos su gloria. Él podría referirse a que vieron la luz, la Shekinah, la luz refulgente, porque Juan estuvo allí en ese momento. Ciertamente podría referirse a eso, y esto fue escrito mucho tiempo después que sucedió. Entonces él pudo recordar esa experiencia como también Pedro la recordó, pero es más que eso, hermano. Cuando Juan dice,
vimos su gloria. Él no solo está hablando de la representación de esa gloria en luz, él está hablando de la realidad de sus atributos, los cuales fueron manifiestos a lo largo del ministerio de la vida del Señor Jesucristo. Juan entonces podría decirlo de esta manera: vimos su amor, vimos su misericordia, vimos su sabiduría, vimos su conocimiento, vimos su poder, vimos su justicia, vimos su santidad, vimos su compasión, vimos su omnipotencia, vimos su omnisciencia, vimos su enojo, vimos su ira, vimos su bondad, vimos su paciencia. Lo vimos todo. Lo vimos todo. Vimos una representación visible de su gloria y vimos la representación invisible de esa gloria en su vida. Por eso es que en Juan 2 descubrimos que cuando Jesús hizo un milagro, ¿cierto? Allá en una boda en Canaán, Él manifestó su gloria. Él no retrajo ahí su carne como lo hizo en la transfiguración, sino que Él manifestó la gloria de su poder al crear vino de la nada. Entonces Juan dice: miren, vimos su gloria, sí, en el Monte Santo vimos gloria visible, pero también vimos esa gloria invisible en la operación de sus atributos. De manera que si usted le preguntara a Juan si Jesús es Dios, el Dios hombre, Dios en carne humana, Juan le va a decir: sí, claro que sí, porque vimos su gloria. La segunda expresión de la realidad de la encarnación es que el Cristo encarnado da gracia. Verso 14 también. El Cristo encarnado no solamente despliega gloria divina, sino que da gracia. Si usted le volviera a preguntar a Juan, le va a decir que la encarnación de Cristo da su gracia. Al final del verso 14 dice eso, que Jesús era lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Así que Él no era a medias, Él no era en fracciones, Él no era incompleto, sino lleno de gracia y verdad. ¿Cómo ve usted eso? Usted ve ahí la gracia y la verdad que están juntas en este pasaje, la gracia y la verdad, y necesitan estar juntas, porque la única manera en la que usted puede experimentar gracia es al ¿creer qué? Creer la verdad. Estas van juntas. Y entonces Juan dice: hemos experimentado quién es Él, y de manera intrínseca. Él es el unigénito del Padre, Él es un ser esencial. También hemos experimentado su gloria a través de su gracia y verdad, manifestadas en sus obras, en sus palabras y en su vida. Y después Juan el apóstol toma algo del testimonio de Juan el Bautista, para cumplir, por supuesto, con lo que dice allá en Deuteronomio, que todo tiene que ser confirmado por la boca ¿de qué? De 2 o 3 testigos. Entonces el testimonio de Juan el apóstol y el testimonio de Juan el Bautista, unidos, declaran que Jesús es la gloria divina, que Él es Dios divino en despliegue. Número 2, dice que el Cristo encarnado da gracia, ¿no? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hermanos, estamos muy contentos de ser librados de la ley. Estamos muy contentos. ¿No es eso cierto? Pues nuestro Señor Dios Jesucristo trajo gracia. Así que el efecto de todo esto es monumental. La gracia triunfó sobre la ley. Como la ley, hermano, fue dada por Dios por medio de Moisés, la ley estaba imbuida de la gloria de Dios y reflejaba su carácter santo y justo. Por eso es que Pablo, hablando de la ley, él escribió: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Con todo, aunque Dios mostró su gracia en el Antiguo Testamento, la ley no era un instrumento de la gracia. En su lugar, hermanos, Dios concedió gracia y perdón para los pecadores arrepentidos que habían violado su ley santa. ¿Con base en qué? Con base en lo que Cristo haría para proporcionar la expiación.
Así que la ley no salva a nadie, no. Tan solo la ley lo que hace es hacer convictos a los pecadores por su incapacidad de guardar a la perfección las normas justas de Dios y los condena al castigo eterno de la justicia divina, de modo que ella revela la necesidad que tienen los pecadores de la gracia del perdón. Eso es lo que hace la ley, nos revela la necesidad que tenemos de la gracia del perdón. Pablo escribió a Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es Gálatas. Pero Jesucristo como hijo de una casa, Jesucristo como hijo de una casa, en la que Moisés es tan solo un siervo, trajo la realización total de la gracia y la verdad. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento se aplicó a los creyentes penitentes en anticipación a la revelación total de la gracia divina en Jesucristo. En Él, en Jesús, se cumplió y se reveló completamente la verdad de la salvación de Dios. La verdad que está en Jesús. Entonces Jesús despliega su gloria y da gracia, lo cual es la evidencia de su deidad. Él está lleno de gracia y verdad. En el versículo 16 se ilustra diciendo en el griego, gracia tras gracia, gracia en el lugar de gracia. Entonces, hermanos, Jesús es simplemente como un almacén interminable de gracia que nunca se acaba. Él es gracia sobre gracia sobre gracia. Porque después de que esta gracia es movida, hay más gracia que llena el vacío y nunca se disminuye la gracia. Así que hemos recibido la plenitud de la gracia que Jesús posee. Hemos recibido gracia en el lugar de la gracia y en el lugar de la gracia hay gracia. En Romanos 5, Pablo dice, en esta gracia permanecemos, vivimos, aquí es donde existimos. Y la gracia viene constantemente a nosotros porque hemos creído la verdad del evangelio y no es que recibimos una pequeña cantidad de gracia, no. Si usted recuerda, el apóstol Pablo estaba preocupado, ¿cierto?, por su aguijón en la carne. ¿Sí se acuerda? Y nuestro Señor le dijo que bástate mi gracia. Eso quiere decir que ahí hay una reserva de gracia que nunca se acaba. Leemos en Hebreos, acercaos al trono de la gracia. Eso es muy importante. En otras palabras, esta reserva nunca disminuye. Siempre hay gracia para toda necesidad que jamás usted pueda llegar a tener. Entonces Juan nos dice, ¿cómo sabemos que Él es Dios? Bueno, lo sabemos porque estamos viviendo en esta esfera de la gracia, que continúa siendo derramada y derramada en nosotros y en nuestras vidas. Y todo lo que conocíamos bajo la ley eran amenazas, ¿cierto? Advertencias, muerte y juicio. Y viene Cristo y es gracia en el lugar de la gracia. Y al final del verso 17 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera que esto fue prometido en el Antiguo Testamento. Sí, fue prometido en el Antiguo Testamento y fue activado en el Antiguo Testamento, de seguro que lo fue. Recuerda, mire, Noé halló gracia a los ojos de Jehová el Señor, ¿cierto? Y hubo gracia a lo largo del Antiguo Testamento, porque toda persona jamás salvada en la historia del mundo ha sido salvada por la gracia de Dios. Todos hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero la gracia no había venido, no había sido cumplida de manera plena hasta que ¿qué? Hasta que Cristo vino y pagó su paga en la cruz. Pero dice usted de pronto, si ellos vinieron, si solo existieron a través de Jesucristo, entonces, ¿hubo gracia antes de Jesucristo? Sí, hermanos, claro que sí. Dios, quien sabía que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado el Cordero? Antes de la fundación del mundo. Estaba aplicando la gracia que aún no había sido validada. Y la gracia que Cristo exhibió y compró en la cruz se extendió de tal manera atrás como se extiende hacia adelante.
La gracia que Cristo mostró y compró en la cruz se extiende tanto hacia atrás como hacia adelante, de manera que Juan quiere decir que este no es un hombre ordinario, sino que la verdad del Evangelio nos dice que este es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. Lo vemos y lo hemos experimentado, lo hemos tocado, lo hemos oído porque Él desplegó gloria y dio gracia. La tercera expresión de la realidad de la encarnación es que el Cristo encarnado define a Dios. Verso 18. Un punto final es ese. El Cristo encarnado define a Dios. Él despliega gloria, Él da gracia y define a Dios. Y me encanta eso que dice ahí en el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Él es invisible. Hay ocasiones en las que Dios ha aparecido como humo y fuego y cosas así, pero Él no tiene forma. A Dios nadie le vio jamás. No obstante, el unigénito Hijo, el encarnado, el que está en el seno del Padre, es decir, quien está pegado al Padre, quien está íntimamente cerca de la presencia misma de Dios, quien está doblado en Dios. Él lo ha explicado. Él lo ha dado a conocer. Y esta última declaración, Él le ha dado a conocer realmente es poderosa. ¿Cierto? Porque no le gustaría a usted que alguien viniera y le dijera cómo es Dios. ¿Cierto? Si alguien le dijera eso, ¿cómo explicaría usted a Dios? ¿A dónde iría? Bueno, iría usted a este versículo, ¿verdad? Y diría, mira a Jesucristo. Observa a Jesucristo. Él explica a Dios. Por cierto, la palabra dado a conocer es una palabra interesante, de la cual obtenemos la palabra exegeta, que usamos mucho en el seminario. Bueno, las personas que han estudiado de alguna manera para enseñar a la gente a hacer una exégesis de las escrituras. ¿Qué significa eso? Significa dar una explicación. Eso es exégesis. Significa dar una interpretación, dar el significado. En este caso, entonces, Jesús hace una exégesis de Dios. Entonces, ¿quieres saber algo acerca de Dios? Bueno, Jesús define a Dios. Él despliega gloria, Él da gracia. Él muestra a Dios. Entonces, no me venga a mí con algún tipo de pensamiento absurdo acerca de Jesús. No me gusta cuando las personas me dicen de Jesús, es que Jesús es un hombre amable, tan bueno. Es un buen maestro. Es un líder religioso muy bueno, noble. No, hermanos, esa no es una opción, ya que Él es Dios. Jesús es Dios. Y si usted va a creer eso, si usted cree que eso y lo recibe, bueno, a los que le recibieron, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. De modo que para ser hijo de Dios, usted tiene que creer en su nombre. Para creer en su nombre, usted debe creer que Él es quien es Él. De manera que Dios se hizo visible con una claridad nunca antes vista o conocida, porque Él es espíritu invisible, quien a través de Jesucristo se hizo visible y se revela. Por ello es una conclusión adecuada del prólogo decir ver la expresión íntima que está en el seno del Padre, que ya les dije, porque expresa la participación de la naturaleza de Cristo con el Padre. Dios, quien no puede ser conocido si no se revela a sí mismo, lo podemos llegar a conocer porque Jesús le ha dado a conocer. Por tanto, Jesús es la explicación de Dios. Él es la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Dios? En Juan 14, 7 al 9, Jesús declaró esa verdad a sus discípulos tercos, torpes, diciéndoles, si me conocieseis,
también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así que Jesús es el único calificado para interpretar a Dios para el hombre, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, mis hermanos amados, aquí entramos a lo que ya nos corresponde, ¿verdad? Vamos a tratar de darle aplicación a esto. Si hemos entendido la perspectiva de Jesús como divino y humano, si hemos comprendido completamente la realidad de la encarnación y que por tanto Jesús es el Dios hombre, de seguro viviremos consumidos al hacer todo para la gloria del Dios Jesucristo y del Trino Dios. Porque en la realidad, hermanos, del nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? En la realidad del nuevo pacto, que es un pacto transformador, es donde vemos la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo, sin estorbos. Ahora vemos a Cristo en toda su maravilla, ¿verdad? En toda su belleza y en toda su gloria, y vemos la gloria de Dios. Y si en realidad usted quiere glorificar a Dios, usted tiene que apuntar su vida a ese propósito y hacer la meta misma de su vida la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y Jesús ciertamente hizo eso, ¿cierto? De acuerdo con Juan 8:50, él dijo, pero yo no busco mi gloria. Él no vivió para su propia gloria. Él no vivió para cumplir sus propios objetivos, sino que vivió para aquello que honraba, que exaltaba, agradaba y levantaba a Dios. Entonces, usted como creyente, usted como hijo de Dios, debe apuntar su vida a eso. ¿O a dónde la tiene apuntada? Y ese debe ser el propósito que consuma toda su vida. Y para hacerlo usted debe preferir la gloria de Dios por encima de todo lo demás. Tanto así que el traer gloria a Dios trasciende, hermano, supera cualquiera de sus deseos personales, cualquiera de sus relaciones, de sus metas, sueños o ambiciones. De manera que puede ser muy costoso apuntar su vida entera a glorificar a Dios. Creo que si usted dice que va a vivir su vida para la gloria de Dios, puede haber un precio que pagar en su familia. Puede haber un precio que pagar entre sus amigos y puede haber un precio que pagar entre sus vecinos. Entonces usted podría generar una gran hostilidad. Y no solo estoy hablando con respecto a los no cristianos, pues usted podría encontrarse perdiendo amigos cristianos inclusive, que no están dispuestos a vivir de manera única y exclusiva para la gloria de Dios, que no están dispuestos a vivir a ese nivel de devoción espiritual como usted lo haría. A mí me ha pasado. Inclusive usted podría llegar a verse como el raro o el extraño dentro de su propia familia cristiana, porque usted está muy entregado a la gloria de Dios. Pero si usted ha entendido quién es Jesucristo, y si usted apunta su vida a la gloria de Dios y vive de esa manera, entonces usted lo preferirá por encima de cualquier otra cosa o persona, sin importar el costo, incluso si a usted le cuesta la familia. Pues Jesús dijo eso, o ya se le olvidó. Él dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y comenzó a decir cosas más fuertes todavía.
Entonces glorificar a Dios podría costarle su vida y definitivamente lo va a aislar a usted de la multitud. Porque si usted es una persona que está completamente comprometida con la gloria de Dios, con la gloria de Cristo, hay un precio que pagar. Y realmente no importa cuáles son las consecuencias en lo absoluto. ¿Sabe una cosa? Esto es muy parecido a esas personas en Hebreos 11. ¿Sí se acuerda de ellos? El escalafón de los héroes, los llaman Hebreo 11, quienes experimentaron vituperio y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, vivieron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo ni siquiera es digno, que vivieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Y por qué lo hicieron? A ver. Porque les preocupó más la gloria de Dios que nada más. Y cuando usted vive su vida para la gloria de Dios, usted realmente está dispuesto a sacrificarlo todo. Y probablemente usted probablemente usted no tenga que ser torturado, asesinado. Probablemente usted no sea martirizado por esta sociedad, pero usted probablemente sí va a tener que ceder sus ambiciones. Dios podría pedirle a usted que entregue sus metas, que entregue sus sueños, sus planes, sus posesiones. Y ahí yace una medida seria de sacrificio personal. Pero también podría llegar a significar que usted sufre cuando Dios sufre. Eso significa que usted siente dolor cuando Cristo es deshonrado. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, aquí estoy hablando de empatía. Y le voy a decir una cosa con toda seguridad. A quien usted más ama, usted tiene la mayor atención de su corazón, ¿cierto? Y si aquellos a quien usted ama sienten dolor, usted lo siente, ¿verdad? Sea su pequeño hijo que tiene ahí en sus brazos, que Dios se lo ha dado a usted. Sea ese cónyuge que Dios le ha dado. Si algo le sucediera que pudiera destruir sus vidas, eso desgarraría su corazón, ¿cierto? Ahora le pregunto, no me vaya a abrir los ojos, que no le voy a echar gotas, dijo mi abuelo. Ahora le pregunto, ¿se siente igual acerca de Dios? ¿Sufre usted cuando Dios sufre? ¿Entiende usted la empatía hacia Dios? ¿La compasión hacia Dios? ¿Tiene usted un corazón de compasión en términos de sentir el dolor que Dios siente cuando su nombre es deshonrado, vituperado? El Salmo 69:9 es una gran ilustración de esto. David dice, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo que él quiere decir es que está tan apasionadamente consumido con el honor y la gloria de Dios que lo consume, eso lo consume a él. El celo es una palabra maravillosa aquí, es un concepto tremendamente rico, es una mezcla de afecto apasionado e indignación justa. Celo significa que hay algo que amo tanto, que odio cualquier cosa que lo mancha. A mí me ha pasado aquí. Odio cualquier cosa que lo lastima, que lo amenaza, que lo ataca. Eso es lo que David sintió. De hecho, David llega al punto de decir en el mismo versículo que los vituperios de los que vituperaban a Dios han caído sobre él. Y hermanos, vivimos en una sociedad en donde el nombre de Dios es deshonrado todo el tiempo, en donde Dios es objeto de burla,
en donde Dios es objeto de risas y de cosas que son una blasfemia y una vergüenza para su nombre. ¿Acaso su sangre hierve cuando pasa eso? Debería hervir. ¿Se siente usted la vergüenza y el dolor cayendo sobre usted cuando ve que cae sobre Dios? ¿Es empático usted cuando nuestra sociedad ataca a Dios de tantas maneras? ¿O usted está tan aislado que no siente nada? Si eso le pasa, arrepiéntase y pida perdón y pídale al Señor un corazón sensible a Él. Si realmente usted está consumido con la gloria de Dios, hermanos, usted va a sentir el dolor que Dios siente cuando su nombre es deshonrado. Si usted realmente vive para la gloria de Dios, si usted realmente apunta su vida a eso, no solo usted va a preferirlo a Él y a su reino por encima de todo lo demás, sino que va a sufrir cuando Él sufre. Pero nosotros también glorificamos a Dios al confesar el pecado. El ladrón en la cruz es una buena ilustración de eso. Él realmente glorificó a Dios en su muerte porque él no había glorificado a Dios en toda su vida, ¿verdad? Pero en su muerte le glorificó a Dios porque él dijo que él estaba recibiendo lo que merecía por su pecado. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que la gente no quiere asumir la responsabilidad por su pecado. No, las personas no quieren hacer eso, ¿verdad? La gente no quiere ser responsable por su pecado y como consecuencia no glorifican a Dios. Porque usted no glorifica a Dios cuando usted culpa a alguien más por el pecado que es únicamente el problema de usted. De ahí que los hombres son buenos en negar el pecado, ¿verdad? Son buenos los hombres en negar el pecado. De hecho, dice que son buenos. Adán lo empezó. El primer pecador dio lugar a la primera evasión de responsabilidad, ¿sí se acuerda? Él dijo en Génesis 3:12 que la culpa fue ¿de quién? De la mujer que Dios le dio, dijo Adán. Pero ciertamente ¿a quién culpó? Él culpó a Dios. Entonces, ¿quiere usted glorificar a Dios? ¿Quiere usted glorificar a Cristo? Entonces, comprenda la perspectiva verdadera de Jesús como divino y humano. Comprenda la gloria del Dios Jesucristo y apunte su vida a vivir para la gloria de Él.